Una vez más con usted, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez viendo historia, específicamente sobre los romanos. Ya habíamos hablado sobre la evolución política de los romanos, acuérdense de la etapa monárquica, la etapa de los reyes, y que eran aconsejados por los senadores. Después se dejan a los reyes, entramos a la época de la república, donde no hay reyes, entonces hay unos magistrados que serían algo así como administradores del bien común del pueblo, en el cual también hay senadores que son los que dictan leyes, los que de ahí salen los magistrados, y hay comicios donde obviamente la asamblea en general, que son los patricios, eh, determinan el bienestar de Roma como tal. Y al final, una etapa de que finaliza los romanos con un imperio en el cual hay un emperador que tiene todos los poderes completamente solo, o sea, sin pedirle pleitesía a nadie, sin que nadie le ayude, él gobierna solamente, él es juez, es el que dicta leyes, es el que gobierna, el que lo hace todo, tanto en la parte religiosa como en la parte política, como en la parte religiosa, con la parte militar también. Oye, entonces eso es la parte política. Acuérdense que cuando hablamos de política nos debemos acordar de los griegos, que fue lo que mostraron al mundo esta palabra que es la polis, ¿cierto? Y la política tiene que ver de cómo administrar la polis, cómo administrar la ciudad, pero no entendía la ciudad como un lugar, sino como un grupo de personas que viven en un lugar y que se ve por el bien común de ellos, de la polis. Por eso ahí aparece la política, aparecen los políticos, y como hemos dicho en otras clases también, la policía que tiene que ver con cuidar, salvaguardar a la polis. Ya. Muy bien. También habíamos visto la parte social. Ya, pero acuérdense que hemos visto la evolución histórica en la parte de la monarquía, república e imperio. Y en la parte de la organización hemos visto la parte social y hoy día nos tocaría ver la parte económica. En la parte social habíamos hablado que existían eh, tres grupos, ¿cierto? Algo que era muy jerárquico, en el cual existían los patricios de lo más alto, que eran descendientes de los romanos, eran romanos propiamente tal, ellos no se habían mezclado con nadie, eran totalmente romanos y se consideraban patricios, eran como la clase noble, como tal, son los que vestían mejor, los que tenían poder, los que tenían dinero, ¿ya? Y lo que tenían un patrimonio, acuérdate que patrimonio viene de pater, que significa padre, el pater familia, el padre, el jefe de la familia, y obviamente para que la esposa no quedara sin el patrimonio del esposo cuando moría, porque hasta ese momento solamente eran los hijos varones en los que recibían la riqueza del papá cuando moría como herencia, se instituye esta institución que es el matrimonio, ya que viene de mater, que viene de madre. Entonces la esposa también tendría que recibir gracias a esta institución que se llama matrimonio, como tal. Muy bien, y más abajo en este plano jerárquico tenemos a los plebeyos, que son gente pues, del pueblo, artesanos, personas que se dedican a la agricultura, ya no tienen patrimonio, o si lo tienen muy poco, porque obviamente son pobres. Y mucho más abajo tenemos a los esclavos que obviamente eran considerados objetos o prácticamente como animales. Eran esclavos de los patricios, a cuales servían, como muy bien ustedes lo dijeron en otra clase, eran como sirvientes, pero que no tenían derecho a nada, ni a un sueldo, solamente servían por un plato de comida y un techo, y los trataban como ellos querían, porque era como su propiedad, y los esclavos generalmente eran producto de las guerras en las cuales habían salido prisioneros y los volvían esclavos, y los hijos de estos esclavos también se volvían esclavos. La esclavitud se heredaba como tal. ¿Ya? Y por tanto tampoco no existía la institución del matrimonio, porque el matrimonio, como ya les comenté, es algo que se hace para que la esposa tenga los bienes, la riqueza del esposo. En este caso los esclavos no tienen ningún sentido que se casen, que exista un matrimonio entre ellos, porque obviamente no heredaban nada. Muy bien. Dicho eso, pasamos entonces a la parte económica como tal. Y en la parte económica, esta debemos hacer una relación con la parte artística también. O sea, ¿por qué?
como dice el título aquí, el arte como testigo de la historia, ¿ya? Y vamos a ver la parte económica basándonos en la parte artística, ¿ya? Lo vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque también es parte del objetivo de aprendizaje de tercero básico poder darnos cuenta de las fuentes que nos ayudan a entender y a conocer nuestro pasado, en este caso el pasado de los romanos. ¿Cómo sabemos tanto de los romanos? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo sabe el profesor? ¿Cómo saben los libros? ¿Cómo vivían los romanos? ¿Cómo vestían? ¿Qué existían los patricios? ¿Qué existían los plebeyos? ¿Qué existían los esclavos? Que habían un grupo de senadores, el famoso Senado romano, en la cual habían cónsules que precedían y que tenían el poder político, religioso, militar. ¿Cómo saben todo? Cómo sabemos todo eso? Bueno, obviamente porque hay fuentes de la época. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de dónde llegan los conocimientos hasta el día de hoy. Gracias a las fuentes que han quedado o que han perdurado en el tiempo. Una de ellas es, por ejemplo, en la parte económica, ver estas monedas. ¿Qué son esto? Monedas romanas. Con las monedas romanas, primero nos damos cuenta de algo. En la parte económica, cuando hablamos de economía, hablamos de dinero, ¿cierto? Hablamos de cómo la gente vive, de qué vive, cómo se alimenta, de qué viste, de cómo logra tener un poder adquisitivo, ¿cierto? Cuando decimos que la economía está baja es porque no hay poder para comprar cosas, ¿cierto? Nos falta plata. Bueno, al ver una moneda, lo primero que nos entra en la mente es justamente de que existían las monedas, primero que todo. No vivían al trueque. Cuando hablo de trueque significa cuando una persona entrega algo por otra cosa. Acá se cambia el trueque por la moneda. Una parte existe moneda y por lo tanto el medio de intercambio de las cosas es por medio de una moneda, que yo entregaba una moneda y me entregaban, no sé, un pedazo de carne, pagaba, compraba un esclavo. Entonces el poder adquisitivo, el poder económico, el tener dinero era lo que me hacía ser más rico o ser más pobre. Muy bien. Entonces, con la imagen podemos ver eso. También podemos ver, por ejemplo, a un emperador romano. Entonces nos damos cuenta que existían emperadores y más o menos podemos darnos cuenta de cómo era la forma de estos emperadores romanos, ¿cierto? Obviamente, si aprendemos latín, podríamos saber incluso los nombres de estos emperadores, las fechas, porque también nos damos cuenta que existen números romanos, ¿cierto? Y podemos ver cómo vestían estas personas. Y acá también vemos un gladiador, pareciera, ¿cierto? La cual tiene una persona en su cabeza. Entonces vamos conociendo poco a poco de los romanos gracias a las fuentes, las cosas que han llegado hasta el día de hoy y nos pueden mostrar cómo ellos vivían. Entonces podemos llegar a la conclusión que en esa época existía la moneda y que era con el cual existía la economía. O sea, la gente pagaba con moneda como hasta el día de hoy lo hacemos nosotros. Lo segundo, vemos también por esta imagen, ¿cierto? Que está en una pared de la época, que los romanos tenían barcos, ¿cierto? Botes también para pescar. ¿Qué pescaban? Porque si se dan cuenta en los dibujos, salen peces, ¿cierto? Más allá de que no se nota muy bien cómo son las imágenes de la persona, pero se nota que había barcos, la forma como eran los barcos y que habían peces y que se dedicaban a la pesca como tal, ¿cierto? Entonces, esto también me dice que los romanos en la parte económica también se dedicaban a pescar, que eran buenos navegadores, que navegaban por el mar Mediterráneo. Entonces, si se dan cuenta cómo uno conoce de historia, es justamente gracias a las fuentes. En este caso, un pedazo de pintura en la pared que ha quedado hasta el día de hoy y que me muestra que los romanos se dedicaban también a la pesca, que tenían flotas, que tenían sus barcos, ¿cierto? Como vemos en la imagen y que obviamente estos barcos tenían remos para moverse. Entonces, que también se dedicaban a la pesca, ¿no? Dentro del arte como testimonio de la historia. Acá también vemos otra imagen en la cual vemos también cómo las personas trabajaban en estos famosos barcos, ¿cierto? Y llevaban cosas para vender, tal vez posiblemente en los mercados para canjearlo por comida, ¿cierto? Por otras cosas, por monedas, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué me dirá esto de aquí?
que es una escultura hecha y que es de la época. Bueno, sí, que también se dedicaban a qué cosa? A la agricultura. Entonces me muestra que también los romanos, si en esa época había esa imagen es porque es algo que había en la época, agricultura, porque vemos ahí arando la tierra. Bueno, entonces esos dos animales, que no sé si son un tipo de vaca o toro, que están llevando el arado para ir haciendo los surcos en la tierra, para poner las semillas y después poder sembrar y por último cosechar y tener alimento. Entonces, gracias a estas fuentes que tenemos, podemos saber cómo eran los romanos y a qué se dedicaban en la parte económica. Entonces, podemos ver que la parte de la economía, la base de su economía era la agricultura, lo vemos en las imágenes, ¿cierto? En la parte de la agricultura, ¿ya? Ahí vemos el arado, lo que yo lo había visto en la imagen, ¿cierto? Cultivaban cereales, cultivaban vid, que es para el vino, olivos, que es para aceite, frutales y hortalizas, utilizaban el arado, ¿cierto? Como vemos acá, y animales de tiro, ¿cierto? Los animales tiraban el, el arado para hacer los surcos para poder sembrar ahí. Entonces, gracias a las imágenes que tenemos de la época de los romanos, podemos conocer cómo eran estos romanos, como tal. Entonces, por una parte, podemos decir, en conclusión, que la economía romana tenían como base de actividad la agricultura, por una parte, ¿cierto? Donde los romanos introdujeron nuevas técnicas que no existían o que copiaron tal vez de otros pueblos, introduciendo técnicas de agricultura, ¿ya? Eh, de tal manera que puedan extender todo su cultivo a mayor cantidad de espacio. Tenía algo así como latifundios, es decir, villas en las cuales tenían terrenos donde hacían cultivaban la tierra, colonias agrícolas, es decir, todo lo que tenía que ver con la agricultura, por una parte. Y por otro lado, tenemos que también se dedicaban al comercio, ¿ya? Porque cuando hablamos de moneda es justamente cuando yo intercambio una cosa por otra, usando como medio de cambio la moneda, ¿cierto? Y había una moneda única de cambio que era la moneda romana, como tal. De ahí podemos decir que el comercio, gracias al comercio, favoreció a la Pax Romana, ¿cierto? La Pax Romana, o dicho al revés también, cuando hubo Pax viene de paz en Roma, esto a partir de la época del emperador romano, del primer emperador romano, que fue Octavio, que se proclamó César Augusto, hubo un momento de crecimiento económico grande. ¿Ya? Porque obviamente hubo más tranquilidad al tener una sola persona que dijera todo y ya no hubiera guerras entre cónsules, entre romanos, que eran las famosas guerras civiles. Bueno, siempre en el comercio tuvo como centro Roma, ¿ya? Donde todas las materias primas que llegaban de la India, del África, de todas las partes de donde conquistaban los romanos, llegaban a Roma, ¿ya? Todo procedente entonces de todas las provincias romanas, que como nos dimos cuenta, las provincias romanas, lo vamos a ver de nuevo por aquí, las provincias romanas están distribuidas por todo este sector, de la parte de, de Inglaterra, de España, Francia, de Alemania, que en esa época no se la llamaban ni Francia ni Alemania, estaban los pueblos germánicos, los sajones, los hispanos, etcétera, etcétera. Entonces, de todas estas provincias llegaba todo hacia Roma. Y de hecho que existían caminos y todos esos caminos se dirigían a Roma. Por eso es que hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, como tal. Entonces, vemos que la agricultura es importante para la economía romana y también el comercio, porque llegaba ropa, vestimenta, comida de todas partes de las provincias a Roma, materias primas, todo a Roma, y que era intercambiada por monedas, ¿ya? Lo hacían por dos vías, la vía terrestre, ¿cierto? Por las calzadas que hemos hablado de los famosos caminos de Roma, porque todo Roma se conectaba por caminos, ¿ya? Por eso existe esa frase de todos los caminos llevan a Roma. Es gracias justamente a que los romanos crearon caminos y todos interconectados para llegar hasta Roma. Entonces era fácil hacer por vía terrestre, llevar todas las cosas que se compraban o que se sacaban de las provincias romanas para que lleguen a Roma. Y también por vía marítima, ¿cierto? Que eran buenos navegantes, tenían barcos, como ya también lo hemos mostrado,
Y obviamente para ello, para que lleguen hacia las ciudades principales del Imperio Romano, construyeron puertos para poder desembarcar y poder llevar los víveres, comida, materias primas, todo hacia Roma y hacia las provincias más importantes. Entonces, esa es la economía romana. Ya es lo que tenemos que conocer sobre los romanos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que hay una guía que se le va a entregar, la cual puedan contestar para responder a esta parte hasta donde hemos llegado con los romanos, para que así la siguiente clase veamos la parte religiosa de los romanos. Muy bien, sé que cualquier consulta, esto también se habló en el reforzamiento, solamente estamos recordando y cualquier consulta la puede hacer a mi WhatsApp personal 9760-298784 o a mi correo electrónico. Que te bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.